Hablar y escuchar. Por una didáctica del saber hablar y del saber escuchar. Nuestro grupo está integrado por Dina Meneses, Rigis Orozco, Katia Caldera y Leidis Ciado. Hola, cordial saludo. Para nadie es un secreto la importancia del aprendizaje de las destrezas expresivas y comprensivas. O sea, saber hablar, saber escuchar, saber leer y escribir. Sobre todo en el contexto educativo. Y esto inicia desde muy temprano en nuestras vidas. También encontraremos lo que es las características de hablar y escuchar, los factores verbales, no verbales y contextuales del uso oral y las distintas competencias y capacidades implicadas en el habla y en la escucha. Además, encontraremos la didáctica del saber hablar y del saber escuchar y unos ejemplos de secuencias didácticas. ¿Pero qué es hablar? ¿Y qué es escuchar? Hablar se denomina el acto de emitir o articular palabras y viene del latín fabulare. Y es muy importante en nuestras vidas ya que nos permite expresar ideas, interactuar con otras personas, intercambiar puntos de vista, expresar sentimientos. Y escuchar es un verbo que hace referencia a la acción de poner atención. Y viene del latín escultare. Indica que la persona apela a las facultades de su oído para oír lo dicho. La primacía del oral sobre lo escrito. El medio fónico acústico es reconocido como un rasgo universal constitutivo del lenguaje verbal humano. Gracias a este se puede transferir la lengua a un medio gráfico secundario, ya que el primario vendría siendo el oral. El habla en el momento de la recepción y de la producción deben ser creados con un objetivo de enseñanza específico, sobre todo cuando es resultado de un alto nivel de planificación y con una finalidad curricular. Las características de la lengua oral. Informalidad, formalidad del habla. En la oralidad y en la escritura se encuentran ambos aspectos. Sin embargo, el polo máximo de informalidad se pone en manifiesto en la oralidad. Por otra parte, el polo máximo de formalidad en lo escrito. Es importante el análisis de estos dos aspectos presentes en los estudiantes, dado que nos permite trazar objetivos de aprendizaje y enseñanza que fortalezcan el buen uso del lenguaje. Factores extralingüísticos y contexto. En un discurso intervienen factores no verbales como la mímica facial, el uso de la mirada, gestos y posturas que se realizan de acuerdo con las reglas y las convenciones conocidas. Todos estos factores ayudan a amplificar el mensaje emitido por el hablante, al igual que los factores que se encuentran en el contexto. Mejorar las competencias de escucha y de habla. Entonces la escucha es la competencia más importante dentro de la comunicación comunicativa. Tenemos ahora entonces la competencia técnica, que es la capacidad de identificar y reconocer los sonidos. El individuo es capaz entonces de identificar estos sonidos al interior de una frase o dentro de los esquemas de entonación pronunciada interrogativamente o implícitamente. Entonces, estas competencias también son sintácticas y textual donde rige la producción de los enunciados lingüísticos y el individuo es capaz de utilizar el orden de las palabras en concordancia y reconstruir mentalmente los enunciados o estructuras sintácticas.
Aquí tenemos entonces la competencia pragmática que va relacionada a la información recibida con respecto a la producción del enunciado. El individuo aquí es capaz de reconocer la intención comunicativa del hablante y comprende la información explícita o implícita dentro del enunciado y hace inferencias simples y distingue entre la idea principal y la idea secundaria. Tenemos ahora acá la competencia selectiva donde interviene el hablante para utilizar el mensaje con una finalidad del oyente, que es la de buscarlo a él en una situación comunicativa y que él busque la producción de texto por medio de este hablante y con una finalidad del mensaje emitido que se propone el receptor. Ahora bien, tenemos los tipos de escucha que va encaminado a la interacción comunicativa directa entre el emisor y el receptor, escucha indirecta sin intercambio de papel y escucha indirecta en el intercambio comunicativo y la escucha indirecta en intercambio comunicativo sin intercambio de papel. Ahora tenemos las competencias del habla, donde está la competencia ideativa, donde el docente busca la planificación de contenidos del mensaje para emitir a sus oyentes. Este tiene la finalidad de comunicación de contenido a elementos de apoyo los cuales ha hecho previamente con un discurso ya planificado. Tenemos ahora la competencia pragmática donde este analiza los elementos de las situaciones comunicativas, realizadas y analizadas de la siguiente manera: con respeto al emisor, selecciona la información, organiza el discurso, busca un léxico apropiado y componentes verbales, y en la del interlocutor, donde este busca la información explícita y mantiene su atención haciendo uso de palabras de contacto, y la del contexto lingüístico, donde utilizan las referencias verbales y no verbales. Ahora, tenemos la competencia semántica y las técnicas, donde este busca las expresiones teniendo en cuenta el tipo de individuo al cual se dirige para buscar un léxico apropiado hacia el individuo que se está refiriendo, y el otro maneja una buena pronunciación para obtener una mejor comprensión y control del tono y el ritmo de los enunciados. Ahora, tenemos los problemas del campo de la didáctica del saber hablar, donde el campo de la interacción verbal, el plan de la enseñanza lingüística y el plano del uso cognitivo van ligados en sí. Las necesidades y finalidades de la escucha y del habla. En la vida real son suficientemente amplias para no hacer un listado de ellas. Solo es llegar a las instituciones educativas y observar la enseñanza de la primaria y la secundaria, y se dará cuenta que el infante ya es capaz de satisfacer sus propias necesidades. Es importante resaltar que las escuelas no tienen la misión de enseñar a hablar, sino que tienen presente motivar e incentivar al alumnado para así afianzar sus elecciones lingüísticas comunicativas, haciendo un buen uso de ellas. Por otro lado, la educación de la escucha, según Pavoni, es un proceso didáctico de la educación de la escucha que debería desarrollarse con la siguiente fase. Fase de la preescucha, momento de la exploración, donde el individuo analiza y expresa sus conocimientos previos. Fase de la escucha es la que mantiene viva la atención y activa el proceso utilizando la memorización y la verificación. Fase posterior a la escucha es donde se verifica la comprensión íntegra del proceso, y escucha donde se da cuenta por medio de leer, escribir. Esta interacción se da entre el emisor y el receptor, en los que puede participar todo el salón de clase o los grupos de estudiantes que se encuentran distribuidos en grupos de trabajo. ¿En qué consiste? Consiste en esas situaciones que implican relaciones de naturalidad de las capacidades del habla y de la escucha. Se tienen que tener en cuenta unos objetivos transversales en los que se deben aplicar en las capacidades comportamentales de socialización. Dentro de ellas tenemos como primero: escucha atentamente a quien está hablando, no interrumpe a quien habla, pide su palabra y espera su turno para hablar. Y como último, cuando interviene, lo hace para todos los oyentes, evitando tener una conversación con uno solo, sino dirigirse a todos. El habla heurística pertenece a un área que podríamos definir como hablar para entender.
El habla heurística favorece la adquisición de estrategias autónomas de aprendizaje, contribuyendo al desarrollo cognitivo del estudiante. En el habla heurística encontramos unos objetivos lingüístico-comunicativos donde el estudiante sabe prestar atención a la escucha de una actividad de interacción, verbalizar y analizar un problema, exponer un punto de vista personal razonándolo, identificar cuando no ha entendido la intervención de un miembro del grupo formulando preguntas claras y pertinentes. Contestar a preguntas específicas sobre la intervención. Intervenir de un modo pertinente. Repetir parafraseando, precisando o ampliando sobre la intervención. Usar la lengua con diversas funciones. Describir, analizar, explicar, argumentar y formular hipótesis.